Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos, estar aquí con ustedes este viernes, esta hermosa mañana, compartiendo, disfrutando y leyendo la hermosa y bendita palabra de Dios. Les envío un fuerte abrazo y les deseo de todo corazón que este día sea un día de gran bendición para todos y cada uno de ustedes. Que el amor y el Espíritu Santo de nuestro Padre Celestial resplandezca en sus corazones, los llene de motivación, de fe, de esperanza, de fortaleza, de ánimo, de gozo, de alegría, de felicidad, porque eso es lo que recibimos, ¿sí? Cuando amamos a nuestro Padre Celestial, cuando nos tomamos de su mano y decidimos confiar en Él de todo corazón, en su palabra, en su instrucción, en su guía, en sus promesas, en su infinito y maravilloso amor. Que Dios los bendiga grande y maravillosamente. Recordemos que hoy viernes por la tarde inicia el día de reposo en el ocaso del sol y finaliza en el ocaso del sol del día mañana sábado, y es un día de honrar a nuestro Padre Celestial en mente y en corazón, en espíritu y en verdad. Darle gracias por todo lo que creó con su poderosa mano, por todos los regalos, por todos los obsequios, por todas las bendiciones que nos dio a través de la creación, por habernos creado a nosotros mismos, porque fue Dios quien nos colocó en el vientre de nuestra madre y es Dios quien escribió nuestro nombre en el libro de la vida, quien guía nuestros pasos día a día, quien nos bendice, nos fortalece, nos prospera, nos ampara, nos sustenta, nos protege e ilumina nuestro sendero. Este día de reposo honremos al Padre. Y aunque tengamos algunas labores que desempeñar, un trabajo al cual asistir, responsabilidades que cumplir, honremos a nuestro Padre en nuestra mente, en nuestro corazón. Dejemos hoy en día nuestras cargas a un lado y agradezcamos al Señor, concentrémonos en sus bendiciones, en sus obras, en sus maravillas, en su inmenso y maravilloso amor, y demos gracias por todo lo que ha hecho por la humanidad y también por todo lo que ha hecho por nosotros, por todas las bendiciones que ha derramado en nuestra vida, por su obra que lleva a cabo día a día, por permitirnos despertar y gozar de su amor y de su presencia, sentirnos y sabernos pueblo, siervos e hijos de su majestad, dando gracias, sí, por la hermosa promesa de la salvación en el santo reino de los cielos y la vida eterna al lado de nuestro Señor, sí, aunque tengamos que llevar a cabo acciones, aunque tengamos que llevar a cabo labores correspondientes a nuestra vida cotidiana, hoy guardemos este día de reposo en espíritu y en verdad, en mente y en corazón. ¿Sí? Y ya el domingo reunámonos entre hermanos en la congregación, porque guardar el día de reposo no nos debe de apartar. Aquel domingo nos reunamos, asistamos a la iglesia y adoremos y alabemos a Dios en gran congregación, juntos entre hermanos, unidos, ¿sí? Como iglesia, delante de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo, guiados, por supuesto, por el Espíritu Santo de su majestad. ¿Sí? Que Dios los bendiga en este día grande y maravillosamente. Y vamos a continuar con la lectura devocional, ¿sí? De esta semana número 41, y vamos a leer, ¿sí? Una parte del capítulo 8 de Mateo, de los versículos 5 al 13, y el capítulo 11. Además, el capítulo número 7 de Lucas, en donde se nos hace referencia, ¿sí? Al ministerio de Jesús, ¿sí? En la región de Galilea. Y voy a abrir otra pequeña Biblia que tengo aquí conmigo para poder guiarnos en los títulos de los textos que vamos a dar lectura el día de hoy, los versículos 5 al 13 del capítulo 8. Se hace referencia a Jesús sana al siervo de un centurión. El capítulo 11 de Mateo hace referencia a los mensajeros del Juan el Bautista. Y el capítulo 7 de Lucas, que tenemos aquí más adelantito, hace referencia y nos toca el hermoso tema de Jesús sana al siervo del centurión. Recuerde que estamos leyendo
conforme al orden cronológico y también al orden de las concordancias de la hermosa y la bendita palabra de Dios. Y antes de comenzar, vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que Él sea quien nos guíe, que Él sea quien nos edifique, que Él sea quien nos muestre la sabiduría plasmada en su hermosa y bendita palabra, porque no hay nada más importante que la enseñanza y la sabiduría que provienen de la mano de Dios, que provienen del cielo. Y iniciamos con el versículo 5 al 13 del capítulo 8 de Mateo, que dice así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él el centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ahora vamos con el capítulo 11 del Evangelio de Mateo, que dice así: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué saliste a veis? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué comparar esta generación? Es semejante a los muchos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Y empezamos con el texto que habla sobre ayes, sobre las ciudades impenitentes, que dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha de que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieren hecho los milagros que se han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma
que para ti. En aquel tiempo, aquí comienza la parte, ¿sí?, titulada como Venid a mí y descansad. En aquel tiempo respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y los revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo le quiere revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y de aquí brincamos, damos un salto hacia Lucas y vamos a comenzar nuevamente a leer el texto de Jesús sana al siervo de un centurión, ahora desde la perspectiva de Lucas, ¿sí? ¿Quién fue el único gentil, no judío, ¿sí?, y tampoco apóstol de Jesús? Porque Lucas apareció después, que plasmó textos desde el Evangelio, en el Evangelio, desde esa perspectiva, que es muy similar a la tuya y a la mía. Y dice Lucas capítulo 7, Jesús sana al siervo de un centurión de la siguiente manera. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos a los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno venir a ti. Pero di la palabra, y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre de puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y digo al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y le dio a su madre, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región alrededor. Y aquí esta parte, fragmento, lo que acabamos de leer, hace referencia a Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Y ahora vamos a leer los mensajeros de Juan el Bautista. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas a todas estas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista, y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Cuando se fueron estos, los mensajeros de Juan, comenzó a decir Juan a la gente, ¿qué saliste a ver? Comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. Mas,
¿Qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestiduras delicadas y viven de deleites en los palacios de los reyes están. ¿Más que saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿A qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen: Os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis, porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Después volvemos al texto de Jesús en el hogar de Simón el fariseo, ¿sí? Que dice de la siguiente manera: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua. ¿Ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfumes mis pies. Por lo cual te digo que son muchos sus pecados que le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Ve en paz. Y aquí finaliza la lectura, ¿sí?, del texto del día de hoy. Vamos a hacer unos pequeños comentarios referente, ¿sí?, a la enseñanza que nos deja nuestro Señor Jesucristo en la parte del texto de Jesús sana a un centurión, al siervo de un centurión. ¿Verdad? ¿Cuántas veces, sí, nosotros representamos, sí, al pueblo de Israel al que se refiere Jesús? Nosotros representamos al pueblo de Dios, pero representamos también a veces ese pueblo, ¿sí?, a ese creyente que ya recibió a Cristo, que se congrega, que conoce la palabra, la guía, las promesas de nuestro Padre Celestial, las inmensas y maravillosas manifestaciones de amor de nuestro Señor, y seguimos sin creer. Hay veces que lamentablemente dentro de la misma iglesia habemos muchos hombres, y aunque yo no forme parte de ellos, me incluyo, ¿sí?, que representamos la falta de fe, la falta de convicción, la falta de seguridad, la falta
de certeza, representamos la duda en Dios. Porque conocemos, pero no creemos. Hemos oído, pero no nos sentimos seguros. Leemos, pero en nuestro corazón nacen muchas preguntas, divergencias. Y no es malo preguntarse. Lo malo es estancarse, ¿sí? Y que las preguntas generen duda y que las preguntas dilapiden nuestra fe, ¿sí? Dilapidar quiere decir derriben nuestra fe. Cuando nosotros nos decimos tener edificada nuestra fe que sobre la roca, que es la bendita y hermosa palabra de Dios, quiere decir que debemos de confiar en nuestro Padre Celestial de forma absoluta y que siempre debemos de tener presente, ¿sí? Que nuestro Padre Eterno, que Dios es el Dios de lo imposible, de lo inexplicable, de lo inentendible, de lo extraordinario, de lo maravilloso, ¿sí? De lo inimaginable, que para Dios no hay imposibles, ¿sí? Y esto fue mostrado por un centurión que pertenecía, ¿sí?, al ejército romano, que tenía un cargo, que no era judío, pero que sin embargo podemos ver la diferencia de cómo nos lo explica Mateo muy tácitamente, estrictamente explica el relato de las expresiones del centurión y la enseñanza que nos deja Jesús. Y en Lucas podemos ver cómo, ¿sí?, el centurión tenía fe en Dios, ¿sí?, y actuaba en consecuencia porque había ayudado y beneficiado, ¿sí?, al pueblo de Dios. Les había edificado una sinagoga, ¿sí? Había, ¿sí?, mostrado amor por el pueblo de Dios. Por consecuencia, antes de amar al pueblo de Dios, tenías que amar a Dios, ¿sí? Y ese amor al Padre, llevado a la práctica, ¿sí?, ese amor al Padre que va más allá de la teoría, que es el conocimiento, las palabras con las que hablamos, esa es la teoría de lo que está plasmado, lo llevamos a la práctica, edifica la fe y nos llena de seguridad, certeza, ánimo, fortaleza y esperanza en Dios. Nos lleva a tener una confianza absoluta en el Padre. Sí, es importante que meditemos en nuestra comunión diaria con Dios, ¿sí? Es importante que nosotros evaluemos, ¿sí?, y le pidamos al Padre que nos muestre si estamos haciendo lo correcto delante de su presencia. También es muy importante que permitamos que Dios guíe nuestra vida, que sea quien guíe nuestras acciones cotidianas, pero también nuestras acciones, nuestro actuar delante de su presencia. Es necesario poner toda nuestra voluntad y nuestra vida, nuestra alma y nuestro espíritu, nuestra mente y nuestro corazón en las manos de Dios, para que Él sea quien dirija nuestros pasos, para que Él sea quien nos transforme y nos convierta en los hombres y las mujeres que Dios quiere que seamos delante de su presencia, no los que nosotros querramos ser o pensemos que debemos de ser. De esa manera, nosotros vamos a tener una evaluación personal delante del Padre de nuestra comunión. Y esa evaluación nos va a servir para darnos cuenta si tenemos dudas, si nuestra fe está tan valiente o está bien cimentada, si no tenemos la confianza al 100%, si hay cosas en las que nos cuesta trabajo creer o comprender también. Y cuando eso se lo presentamos a Dios y permitimos que Dios nos muestre nuestros errores, especialmente aquellos que no son ocultos, como lo decía David en el Salmo, pues nuestro Padre Celestial va a guiar nuestras vidas y nos va a edificar de la manera correcta, extraordinaria y maravillosa, como lo hace nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Después, ¿sí?, Jesús envía el mensaje a Juan, ¿sí? Díganle lo que ven y lo que oís y lo que veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Juan mandó a confirmar lo que él sentía en su corazón, ¿sí?, porque él estaba en la cárcel, ¿sí?, y había sido apresado.
¿sí? Por haber señalado, ¿sí? Cuestiones al gobierno, ¿sí? En este caso al gobernador, que sinceramente en este momento se me fue, se me olvidó el nombre, ¿verdad? Del gobernador con el que Juan se confrontó y este y el que lo apresó y lo mató, ¿verdad? Juan envió a confirmar a Jesús y Jesús no le contestó, ¿sí? Con un discurso o con una parábola, simplemente, ¿sí? Le dijo lo que debían ser enfocarse nosotros también. Díganle lo que ven y lo que oyen, ¿sí? Digámosle, digámoslo a nosotros mismos lo que ven y lo que oyen. Herodes, ¿verdad? Que era el que apresó a Juan, ¿sí? Nosotros no tenemos, ¿sí?, por qué dudar. Y si acaso nos hace falta una confirmación del poder, del amor, de la guía de nuestro Padre Celestial, de la bendición de Dios, tenemos simplemente que mirar a nuestro alrededor, ¿sí? Tan solo en cada una de nuestras congregaciones existen testimonios hermosos y maravillosos de la obra, de las bendiciones, de los milagros, de las acciones de nuestro Padre Celestial. Muy importante dar testimonio de la obra de Dios en nuestras vidas. Compartir con otros con gusto, con agrado, con convicción, con certeza, con seguridad, con entusiasmo, con alegría, lo que Dios ha hecho por nosotros en nuestra vida. El milagro y la bendición que se ha manifestado, ¿sí?, en nuestra comunión con Dios. Eso es algo edificante para otros, porque hay muchos corazones, ¿sí?, que conforman la voluntad del Padre, sienten duda, ¿sí? Y no es malo dudar. Como lo dije hace un momento, lo malo es estancarnos y lo malo es dejarnos guiar por la duda. Pero el testimonio de las vivencias, de las hermosas vivencias y experiencias que tenemos con Dios y que hemos tenido con Dios y que tenemos continuamente con nuestro Padre Celestial, ¿sí?, son las cosas que oís y veis. Cuando las compartimos, ¿sí?, edificamos a otros. Por eso dice nuestro Padre Celestial, ¿sí?, tu testimonio será la prueba de mi poder y de mi bendición, ¿sí? Y no la prueba nada más para nosotros, sino para la prueba para todos aquellos que están a nuestro alrededor. Nuestro Señor Jesucristo exhorta de igual manera al reconocimiento a Juan como el último y gran profeta de Dios, ¿sí?, denominándolo, describiéndolo, ¿sí?, y afirmando que todo aquel que haya nacido de mujer, ¿sí?, no es mayor que Juan el Bautista, porque fue el último de los profetas de Dios, el que le abrió camino, ¿sí?, el que representaba lo que está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti, ¿sí? Algo maravilloso, ¿sí?, lo que representaba Juan. Era el Elías, ¿sí?, que estaban esperando. Sin embargo, por la cerrazón del corazón, tampoco le reconocieron, tampoco le aceptaron y le señalaron a Juan por no comer y por no beber, y a nuestro Señor Jesucristo por beber, por comer y por convivir con pecadores, ¿sí?, por llevar a cabo su hermosa y maravillosa labor, ¿sí? Y el texto final cierra con una exhortación, ¿sí?, a Corazín y a Betsaida, ¿sí?, a Tiro y a Sidón, a los cuales compara su falta de fe, su falta de convicción, ¿sí?, su falta de amor a Dios, porque muchas veces también el Padre obra y somos testimonio y testigos de la obra de Dios, pero seguimos sin creer,
seguimos sin actuar, sin consecuencia. Asistimos a la congregación, mas no ponemos disposición en nuestro corazón y no nos arrepentimos, o al menos no de forma genuina delante del Padre. Muchos de nosotros pudiésemos decir con nuestra boca: arrepentido estoy, Señor, perdona mis pecados. Pero Dios no observa lo que observa el hombre. Dios observa tu corazón y mi corazón. Y si aquí adentro el arrepentimiento no es genuino delante de nuestro Padre Celestial, a Dios no lo vamos a engañar. Podemos engañar a uno, a 1000 o a 10,000 hombres. Pero si en nosotros no existe un arrepentimiento genuino delante de Dios, por gratitud, por convicción, por fe, por amor, no importa de la manera que sea, ¿sí? Dios lo que espera de ti y de mí es el arrepentimiento antes que todas las cosas. Y después, nuestro amor, nuestra entrega, ¿sí? Nuestra disposición, nuestra intención, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, de amar a Dios y de honrarle con nuestras acciones, de seguirle, de obedecerle, ¿no? De alabarle, de adorarle de forma genuina, ¿sí? Y abiertamente. Esa es la exhortación que le hace al pueblo, ¿sí? El cual buscaba los milagros, ¿sí? Buscaba la bendición, buscaba el favor de Dios, mas no buscaba honrar a Dios ni obedecer a Dios. Y hoy en día muchas veces buscamos al Padre solamente en los momentos de dificultad. Y cuando nos mantenemos, buscamos, ¿sí? Para que derrame bendición en nuestras vidas. Pero hay que buscar a Dios con la intención de amarle, con la intención de servirle, con la intención de honrarle, con la intención de agradarle, con la intención de postrarnos de rodillas a sus pies, con la instrucción de ser sus siervos, de ser su pueblo y de ser sus hijos, con la instrucción de ser sus discípulos, pero también sus guerreros, ¿verdad? Sí. Y nuevamente cierra con un hermoso ejemplo, ¿sí? La mujer que llegó a su reunión con el fariseo, ¿verdad? ¿En dónde? ¿Sí? Esta mujer muestra, ¿sí? Esa fe, ese amor, esa disposición de corazón, ¿sí? Hacia Dios. Y eso es a veces, ¿sí? Lo que a nosotros más nos hace falta, ¿sí? Mostrarle a nuestro Padre Celestial, ¿sí? Eso es a veces lo que más nos hace falta, mostrarle a Dios esa disposición de corazón. Queremos que el Padre nos bendiga y nos honre, como lo acabamos de comentar, ¿sí? Mas nosotros, ¿sí? No queremos honrarle, no queremos humillarnos delante de Dios, ¿sí? El fariseo Simón estaba sentado a la mesa y le dice a Jesús: entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los he enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados. Esa es la disposición de corazón que busca y espera Dios de cada uno de nosotros. Dios no espera tu currículum cristiano, tus antecedentes, tu trayectoria, los reconocimientos, los diplomas, los títulos teológicos, los diversos estudios, certificaciones o capacitaciones. Dios no espera de ti una recomendación de tu pastor o de tu denominación. Dios no espera de ti los hermosos resultados que con esfuerzo se dan de los ministerios, de la labor en la iglesia. Dios espera la disposición de corazón.
esa disposición que nos conduce a la obediencia absoluta, a la obediencia sin cuestionamiento, esa disposición que nos conduce a la alabanza y a la adoración en espíritu y verdad, esa disposición que alegra nuestros días. Dios quiere que orar para ti sea una necesidad, no un acto cotidiano que haya que cumplir. Dios quiere que tu arrepentimiento sea genuino, no de dientes para afuera, y no solo con tus labios. Dios quiere que nazca en tu corazón la intención de participar en su obra. Dios espera de ti que de nuestro corazón fluya, ¿sí?, la hermosa intención de ser conductos y puentes de sus bendiciones, ¿sí?, de su reconocimiento a su potestad y majestad, que seamos conducto y puente de su amor, gracia y misericordia, de que seamos partícipes, ¿sí?, de su obra, de que tomemos su cruz y le sigamos, ¿sí?, de que llevemos su yugo y su carga, de que actuemos en semejanza a Jesús, pero no para que nos vea el mundo, sino para que nos observe Dios. La mujer, ¿sí?, de la ciudad, que entró a la casa de Simón el fariseo, es una muestra de entrega absoluta y plena a nuestro Padre Celestial. Esa misma entrega que tenemos que tener tú y yo cada día delante de Dios. Esta fue la lectura del día de hoy. Yo me despido, no sin antes desearles nuevamente que tengan un excelente y bendecido día. Les envío un fuerte abrazo, ¿sí?, y disfruten este día de reposo honrando a Dios. Recuerden, aunque necesitemos trabajar, presentarnos a las labores, honremos a Dios en mente, en corazón, en espíritu y verdad. Y demos gracias por todo lo grande y maravilloso que nuestro Padre ha hecho en el mundo, lo que creó, los cielos y la tierra y todo lo existente en ella, como también démosle gracias por aquello que ha hecho y manifestado en nuestras vidas. Y nos vemos mañana sábado para finalizar esta semana número 41 de lectura. Saludos y bendiciones.